Para empezar a entender primera era, básicamente tenemos que ir al inicio. Y ustedes se imaginarían que el inicio es la fecundación. Sí y no, porque la fecundación, si bien nos da inicio a la gestación per se, que incluso no sería gestación porque hasta que no se implante nosotros no tenemos certeza de nada. Tenemos que tener en cuenta siempre el preinicio, que en este caso sería el ciclo menstrual. Cuando hablamos de ciclo menstrual es un término bastante amplio que básicamente va a hacer referencia al ciclo ovárico y al ciclo endometrial adentro, porque son dos lugares que paralelamente van sucediendo cosas y que se van preparando para una gestación. Bien, el ciclo ovárico, como su nombre lo indica, va a suceder en el ovario y el ciclo endometrial en el endometrio del útero. Entonces, ambos ciclos, tanto el ovárico como el endometrial, van a estar regulados por hormonas que son diferentes. Todo va a partir de la hipófisis, que es la que va a mandar hormonas al ovario y el ovario es el que va a mandar hormonas al útero. Básicamente, y siguiendo este esquemita que tenemos acá, bueno, si borro, siguiendo esta imagen, partiendo de la hipófisis, ¿no? La hipófisis va a mandar hormonas al ovario y el ovario va a mandar hormonas al resto del cuerpo también, porque acuérdense que tanto el estrógeno como la progesterona forman parte y dan lugar a los caracteres sexuales secundarios de la mujer, el aumento del tamaño de las mamas, de la cadera, la redistribución de la grasa corporal, la aparición de vello pubiano, de vello en las axilas y demás, etcétera. Pero en lo que respecta al ciclo menstrual, estrógeno y progesterona actúan más que nada a nivel del útero. Si bien el estrógeno y la progesterona actúan en el folículo a nivel ovárico, nosotros acá lo vamos a tener como hormonas reguladoras del ciclo endometrial y no del ciclo eh, ovárico. Respecto entonces a lo que es el ciclo ovárico, nosotros vamos a tener dos fases. Por un lado, la fase folicular y segundo, la fase lútea. La fase folicular va a comenzar desde el primer día de la menstruación. En esta imagen, si ustedes se lo piensan, está mal colocada porque el primer día de la menstruación sería el día 1. Es el primer día de sangrado y no el primer día después del último día de sangrado. Hay una gran diferencia. Entonces, a partir del primer día de sangrado, ya el folículo primordial empieza a madurar por acción de la FSH, hormona folículo estimulante, su nombre ya lo dice, estimulante del folículo, va madurando hasta alcanzar el estadio de folículo maduro en el cual se puede ovular. En este caso, acuérdense que hay un pico de LH, de hormona luteinizante, que genera que la pequeña capa de músculo que hay en el folículo se contraiga y ese ovocito, además de que ya reanudó y terminó la primera división meiótica y empezó incluso la segunda, pero se estancó, va a poder salir con la ovulación. Entonces, primera fase, acuérdense, folicular del ciclo ovárico y está regulada por la FSH, como su nombre lo indica, hormona folículo estimulante. Cuando el folículo está maduro, los estrógenos van a la hipófisis y generan una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque negativa sería que la hipófisis deje de secretar hormona liberadora, digamos. En este caso, es una retroalimentación positiva porque lo que necesitamos es un pico de hormona luteinizante. Entonces la hipófisis manda mucha luteinizante y esa luteinizante va al folículo y estimula la contracción de esas fibras musculares. Esas fibras musculares se contraen y es como si fuera una explosión de una botella de champán. Bueno, así se contrae, se rompe el folículo y sale el ovocito a la trompa de falopio. Entonces se produce ¿qué? La ovulación, más o menos entre los días 13, 14 y 15. Siempre teniendo en cuenta que los ciclos son variables.
Luego, ya nosotros sacamos de todo lo que es el ovario dentro del sistema, lo pongo muy entre comillas, dentro del ovario, de la región de ovario, ya no está el óvulo. Entonces, ese ovocito ya está afuera. ¿Qué resta? Esta estructura folicular. Esta estructura folicular empieza a ser influenciada por la hormona luteinizante y hace que empiece a secretar progesterona. Esta progesterona es la que va a actuar en el endometrio. Entonces, la fase lútea, que viene de amarillo, del cuerpo amarillo, esta hormona luteinizante hace que los restos de folículos se transformen en cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo es el que secreta la hormona luteinizante por el resto de los días, por el resto de los 14 días fijos del ciclo menstrual para que se prepare el endometrio para una posible implantación. Entonces, recapitulando ciclo ovárico, primera fase, para no decir los días, primera fase del ciclo, fase folicular, maduración del folículo y del ovocito, y es regulado por la hormona FSH. Después de la ovulación tenemos la fase lútea, donde esos restos de folículos se transforman en el cuerpo amarillo y son regulados por la hormona luteinizante. Este cuerpo amarillo va a empezar ya a producir progesterona. Ahora, en cambio, el ciclo endometrial tiene otras fases y está regulada por otras hormonas. Si bien, como recién les expliqué, es todo un caminito, porque era hipófisis, ovario, útero, tengamos en cuenta que también el ciclo endometrial empieza a partir del primer día de la menstruación, es decir, el primer día que ya cae ese endometrio de la capa, o sea, la capa funcional del endometrio, y ya se empieza a regenerar el próximo, empieza la fase, ¿por qué dice folicular? Empieza la fase estrogénica. No me gusta esta imagen. A ver, acá. Empieza la fase proliferativa, en la que va proliferando, como su nombre lo dice, por estímulo del estrógeno, por eso también se conoce como estrogénica, el endometrio, específicamente su capa funcional. La única que cae es la capa, la única que queda es la capa basal, la que cae es la funcional. Entonces, a partir del primer día de menstruación ya se empieza a regenerar ese endometrio por influencias del estrógeno. Luego de que se produce la ovulación, empieza a adaptarse esa capa funcional del endometrio para una posible implantación. Entonces, la luteinizante estimula al folículo a nivel ovárico y ese folículo, que ahora es el cuerpo lúteo, le está mandando que a al endometrio, le está mandando progesterona, porque esta progesterona es la que se encarga de mantener o de preparar, mejor dicho, al endometrio para una posible implantación. Es decir, las glándulas van adquiriendo una forma en serrucho o una forma tortuosa, se van cargando de glucógeno, de lípidos y de otras sustancias que son necesarias para que no sería embrión, para que nuestro blastocisto disco bilaminar se alimente cuando se implanta y las arterias se van haciendo también más tortuosas. Es cuando ustedes ven en esto que las glándulas tienen forma de serrucho. Entonces, y esta fase se empieza a llamar secretora porque es como si las glándulas secretaran. Entonces, para poner en paralelo los dos ciclos, en cuanto en el ciclo ovárico está sucediendo la fase folicular, en el endometrial está la fase proliferativa. En el ovárico es la FSH y en el endometrial el estrógeno. En cambio, en la segunda parte del ciclo ovárico es la fase lútea y la segunda parte del endometrial es la fase secretora. En el ovárico tenemos a la LH y en el endometrio tenemos a la progesterona. Eso es lo importante de ciclo menstrual. Recuérdense, son dos órganos que están actuando en paralelo y que son una cadena.
repito, la hipófisis libera hormonas que actúan sobre el ovario y el ovario libera hormonas que actúan sobre el útero. Bien, ahora vamos a ver entonces dónde realmente empieza nuestra gestación. En realidad no empieza ahí, pero bueno, que es la fecundación. Me fui a chequear que está grabando porque dije no puede ser que no esté grabando. Bien, entonces, por definición, la fecundación es el proceso por el cual el ovocito y el espermatozoide se van a unir en el tercio distal de la trompa de falopio para dar lugar a un huevo o cigoto. Recuerden algo importante, repaso anatómico del espermatozoide tiene un acrosoma, una membrana acrosómica, un cuello que está cargado de mitocondrias y por ende necesita, como tiene muchas mitocondrias, necesita mucha materia prima para generar energía y tiene un flagelo. Eso a grosso modo para que nos acordemos. Y del ovocito secundario que tiene además de todas las partes de una célula, tiene la zona pelúcida y la corona radiada. Bien, para que esto suceda, tiene que, bueno, estos detalles ya explico. Para que esto suceda, el espermatozoide tiene que pasar por dos procesos, que son la maduración y la capacitación. La maduración se produce en el epidídimo, es decir, en el hombre, y la capacitación se produce en el sistema genital femenino. La maduración consiste básicamente en que se activa, en palabras burdas, se activa la cola del espermatozoide, pero no todavía no tiene la energía o la fuerza suficiente como para penetrar al ovocito. Eso lo va a adquirir en la capacitación. En la maduración, básicamente, adquiere movimiento su cola y a partir de la fructosa y demás del líquido seminal, va utilizando para adquirir energía. Maduración. Capacitación es cuando cambian algunos aspectos en el sistema genital femenino, ya cambian algunos aspectos del espermatozoide, haciendo que se produzca una hiperactivación. Básicamente la hiperactivación es que el flagelo del espermatozoide adquiera el movimiento característico y que le va a permitir penetrar en el ovocito. Entonces, la maduración, modificaciones químicas y morfológicas a nivel epididimario, donde se le van a dar sustancias que necesite, como la carnitina, la glicerofosforilcolina y la fructosa, que modifican el metabolismo para que adquiera el movimiento característico, este espermatozoide. En cambio, la capacitación consiste en que incrementa la captación y el consumo de oxígeno, por ende, incrementa el gasto de energía y produce la hiperactivación y por ende empieza a gastar ya sus ATPs. Ahora, a tener en cuenta que la ovulación se produce en el tercio distal de la trompa de falopio. Y ahí es donde le va a esperar el ovocito al espermatozoide. Si hay espermatozoide, se puede producir la fecundación. Si no hay, le puede llegar a esperar. Eh, pero tampoco le espera mucho tiempo. Hasta donde yo sé, el ovocito le espera 24 a 48 horas y el espermatozoide también como que tiene ese rango de espera. No se les va a preguntar eso en el final, digamos. Lo que sí, el espermatozoide tiene que pasar distintas barreras, que son físicas y químicas, que le impiden o que, en mi opinión, generan un filtro de como por un lado, para que no lleguen tantos espermatozoides y la posibilidad de que no se genere polispermia, por un lado. Y segundo, como filtros de calidad, por así decirlo. Las barreras físicas, uno es el moco del cuello uterino, que es espeso, entonces los atrapa. Y segundo es la unión útero-tubárica, que es la unión de la trompa con el cuerpo del útero.
La unión útero-tubaria, tubaria o tubárica, es muy estrecha, entonces una gran parte de los espermatozoides no puede llegar a pasar, reduciendo el número que llega al tercio distal de la trompa y que no fecunda, que penetra en la corona radiada. Y por otro lado, las barreras químicas, que son una de ellas, la acidez vaginal. La acidez vaginal en general le produce protección a la mujer de un montón de microorganismos, pero en ese contexto de acidez también puede llegar, en realidad genera la muerte de muchos espermatozoides. Por eso el líquido seminal tiene un buffer, acuérdense de bioquímica, es amortiguador de pH que es la composición alcalina de ese líquido seminal, que básicamente lo que es protegerle, lo que hace es protegerle a los espermatozoides. Bueno, el mismo útero es como que tiene movimientos que le favorecen a la fecundación. Primero que a partir de, en el acto sexual se libera oxitocina, entonces se producen pequeñas contracciones a nivel uterinas que favorecen el ascenso por las distintas partes del útero de estos espermatozoides. Y también las trompas tienen sus fimbrias que le van, o no sus fimbrias, sus vellosidades, perdón, que le van ayudando a desplazarse. Y bueno, no olvidar nunca el movimiento flagelar del espermatozoide en sí. Ah, acá está. El ovocito espera 24 horas y el espermatozoide entre 24 y 72 horas. Si no coinciden, no se produce la fecundación. Ahora vamos a empezar con las distintas fases de la fecundación. La primera básicamente es la penetración de la corona radiada. Lo que hacen estos espermatozoides es en su mochilita, básicamente en su acrosoma, tienen distintas enzimas que le van a ayudar en la penetración tanto de la zona pelúcida como de la corona radiada. Una de ellas es la hialuronidasa. La hialuronidasa básicamente degrada el ácido hialurónico. ¿Dónde está este ácido hialurónico? Entre las células foliculares. Estas células foliculares son las que componen a la corona radiada. Entonces, lo que él hace es ir elaborando un caminito hasta llegar a la zona pelúcida. Ese es el primer paso. Con su hialuronidasa genera un pequeño caminito hasta llegar a la zona pelúcida. A tener en cuenta que esto no lo está haciendo un espermatozoide, sino que lo están haciendo cerca de 100 espermatozoides al mismo tiempo. La segunda fase es la fase de reconocimiento y adhesión con la membrana pelúcida o con la zona pelúcida, con las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3. Estas proteínas básicamente nos permiten reconocer especies, por eso se llaman de reconocimiento y adhesión. De reconocimiento porque es específica para cada especie. Es decir, la especie humana tiene sus ZP y las otras especies de animales tienen otras proteínas. Cosa de que no se produzcan entrecruzamientos que no serían viables. Y adhesión porque a partir de que se unen esas moléculas, es una unión fuerte con una de ellas, no me acuerdo si es la ZP2 o la ZP3, pero se produce una unión fuerte que genera la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? El tercer paso. Como hay una interacción con la ZP3, ahí está. Yo me respondo después en las próximas diapositivas, me encanta. La ZP3, cuando se une con la membrana acrosómica, que es la de afuera, es o hace una unión fuerte que genera microporos en el acrosoma que liberan todas las enzimas que están guardadas y contenidas en el acrosoma. Oh, sorpresa, que una de esas grandes enzimas es la hialuronidasa. Tiene mucho sentido. Es como, el ejemplo que voy a dar es el siguiente. Viene el espermatozoide y hace un pequeño caminito hasta llegar a la puerta o introducirse hasta adentro y estar rodeado de células foliculares.
Cuando él está rodeado de células foliculares, es como que él explotara, o sea, no explota el espermatozoide, pero le pongo un ejemplo. Explota una bomba, entonces libera todas las células foliculares. Esa explosión de bomba es la liberación de sus enzimas en gran cantidad. Cuando se produce la reacción acrosómica, ven que acá está saliendo una gran cantidad de hialuronidasa. Entonces, es como que explotara, es como que él se infiltra en el primer paso, y en el tercero es como que soltara la bomba. En este caso, ¿para qué nosotros soltamos tanta cantidad de hialuronidasa? Para que tantos espermatozoides al mismo tiempo, liberando gran cantidad de hialuronidasa, puedan desprender toda la corona radiada, y no solo un poquito. Acuérdense que nosotros necesitamos desprender la corona radiada para poder atravesar toda la trompa hasta llegar al endometrio. Bien, acá vemos cómo se produce la reacción acrosómica, en la que básicamente se libera las enzimas acrosómicas, y él básicamente queda desnudo. La fase 4 es, por obvias razones, la denudación, en la que se pierde toda la corona radiada y es como que si el ovocito quedara desnudo, solo con la zona pelúcida. Si ustedes lo piensan, hasta el paso 4 básicamente es todo respecto a la corona radiada. Entonces tenemos penetración, reconocimiento, la reacción acrosómica y la desnudación o denudación. Todo respecto a la corona radiada. Ahora empezamos con la siguiente capa, que es la zona pelúcida o la membrana pelúcida. Cuando se unen con la ZP2, se internaliza y va a hacer contacto con la membrana plasmática ahora. ¿Cómo hace esto? Básicamente de la misma manera que en el paso 1, que era penetración de la corona radiada, que teníamos hialuronidasa. Bueno, ahora tenemos acrosina, que es la enzima que hidroliza la zona pelúcida. De la misma manera que la hialuronidasa desprendía las células foliculares, acá la acrosina permite ir haciendo un caminito o un túnel hacia la membrana plasmática, penetrando, obvio, la zona pelúcida. El paso 6 es la fusión. Cuando hace contacto con la membrana plasmática ya del ovocito, o sea, de la célula, se fusionan a nivel ecuatorial, bueno, esto es irrelevante, lo del ecuatorial, eh, por microvellosidades. Esto sí lo hace un solo espermatozoide, uno que contacta. ¿Por qué? Porque ahí ya se genera el paso 7, que es el bloqueo de la polispermia. El bloqueo de la polispermia, obvio, como su nombre lo dice, es evitar que entre más de un espermatozoide, porque no se producen mellizos ni gemelos. Acuérdense que no es así, eh, porque generaría una aneuploidía, es decir, una carga, en este caso, de más de material genético. Bien, ¿cómo se hace el bloqueo de la polispermia? Tenemos la reacción cortical, en el cual se liberan, esto ya es ovocitario, por así decirlo. El ovocito va a liberar vesículas que tiene, o conocido como gránulos corticales, que contienen enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es degradar las proteínas ZP3 y las proteínas ZP2. ¿Por qué? Porque piénsenlo conmigo, tiene sentido. Si los espermatozoides necesitan de la ZP2 y de la ZP3 para poder continuar las fases de la fecundación, es decir, para continuar penetrando al ovocito, si yo anulo esas proteínas o las destruyo o las inactivo, los otros espermatozoides no van a conseguir avanzar. Es decir, no van a conseguir desbloquear fases, supongamos comparando con un juego, o abrir puertas. La comparación que yo daba en las clases es, si vos tenés que abrir una puerta, vos necesitas de la llave y de la cerradura. Si es una puerta que no tiene cerradura, vos nunca vas a abrir la puerta, por más que tengas la llave. Entonces, lo que hace el ovocito para protegerse es básicamente sacar las cerraduras. Es decir, esa puerta no se abre más. Por el otro lado, tenemos el cambio de polarización de la membrana, en el cual, por justamente cambiar la polarización, los espermatozoides quedan congelados. Y lo que decía el doctor Ferreira es que esta zona pelúcida que todavía está presente
se vuelve más compacta. Entonces todos los espermatozoides que sí habían empezado a penetrar la zona pelúcida quedan atrapados en esa zona pelúcida más compacta. Básicamente, siguiendo la historia, el ovocito, bueno, sí, el ovocito se deshizo de los invasores y con la visita que tenía dentro, o sea, el espermatozoide que logró entrar, volvió y dijo, bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué es hacer lo nuestro? Tiene que reanudar la segunda división meiótica. Acuérdense que antes de de la ovulación había madurado, en esa maduración que hicimos, completamos la primera división meiótica y empezamos la segunda y ahí nos quedamos. Ahora, como hay espermatozoide, podemos reanudar la segunda división meiótica y terminarla. Esta reasunción de la segunda división meiótica genera el polocito secundario, es decir, el cuerpo polar secundario. Y los pronúcleos. Ya tenemos pronúcleos masculinos y femeninos. Básicamente los pronúcleos masculinos son el material genético compactadito, tanto femenino como masculino, es decir, del ovocito y del espermatozoide, que se van a acercar a la línea media, haciendo, bueno, eso ya es el paso 9, haciendo que se produzca el paso 10. El paso 10 es la singamia por un lado, en donde se pierde la membrana nuclear, es decir, la carioteca, para que este material genético se vuelva más laxo, se puedan intercambiar y una vez que se intercambian, se vuelven a compactar. Esto ya es parte del ciclo celular, ¿eh? Se vuelven a compactar con las histonas y demás en cromosomas para generar la primera división mitótica. Entonces, reanudamos en el octavo paso la segunda división meiótica del ovocito. Completamos la segunda división meiótica, tenemos un óvulo y el cuerpo polar secundario. Este óvulo dentro de sí tiene el pronúcleo masculino y pronúcleo femenino, que básicamente son los núcleos. Van a acercarse a la línea media, pierden formación de pronúcleos es paso 9. Pierden la carioteca, singamia, paso 10. Se vuelve laxo el material genético, intercambian, duplicamos material genético, intercambian, o sea, hacemos crossing over, intercambian genes, volvemos a compactar esa cromatina, transformamos en cromosomas y ahora los separamos en la primera división mitótica, porque ahora ya vamos con esta primera división mitótica a generar células hijas. Esta primera división mitótica, específicamente la metafase, se llama anfimixis y determina el final de la fecundación. Bueno, esto de patologías no es relevante. Entonces, una de las consecuencias, por así decirlo, de la fecundación es que se restaure la cantidad o la característica diploide de esta célula. O sea, se vuelve una célula completa, porque acuérdense que eran dos células haploides. Entonces ahora volvieron a ser células eh, diploides. Bien, ahora entonces seguimos con primera semana, que es lo que continúa en nuestro desarrollo. La primera semana entonces va desde el día 1 al día 7. Es todavía, o sea, podemos decir que hay gestación, pero todavía no estamos seguros de que proseguirá la gestación porque todavía no se implantó. ¿Dónde se está llevando a cabo? En la trompa. Acuérdense que estamos avanzando hacia el útero. La primera y segunda semana se llevan un poco antes de la segunda semana, digamos. Ustedes van a leer que hay lugares que dice que la implantación se produce a finales de primera semana, hay otros lugares que dice a mediados de segunda semana y otras a finales de segunda semana. Independientemente de eso, lo que tienen que saber es que nosotros necesitamos un tiempo determinado entre una semana y media, dos, durante el trayecto tubario para que las hormonas
progesterona en este caso, en el endometrio generen la fase secretora para que este endometrio esté preparado para que se implante, porque si no, no estaría preparado y no puede desarrollarse nuestro embrión. En la primera semana, que la conocemos como clivaje o segmentación, vamos a hablar de divisiones celulares, por un lado sincrónicas y por otro lado asincrónicas. Entonces, las sincrónicas quiere decir, yo divido y me generan la misma cantidad de células. Primero se divide por la mitad, entonces tenemos dos células. Entonces giramos esas células y vuelvo a dividir por la mitad. Cuatro células, ya es la segunda división. La tercera división es cortar al medio, entonces tengo 8 células. Y la próxima es 16. Entonces, a la cuarta división yo tengo 16 células, es decir, morula. Cuando yo tengo 16 células, es decir, la cuarta división, ya la quinta división empieza a ser asincrónica. Unas células se van a dividir rápido y otras células se van a dividir más lento. Las células que se dividen más rápido van a conformar el macizo celular interno. En cambio, las que se dividen más lento, el trofoblasto. El macizo celular interno también se conoce como embrioblasto. Entonces podemos decir que tenemos un trofoblasto y un embrioblasto, o un macizo celular interno y un trofoblasto. Importante, cada célula, ahora hija, se denomina blastómera. Entonces, están las blastómeras que se dividen más rápido y las blastómeras que se dividen más lento. Por un lado vamos a tener el macizo celular interno o embrioblasto que va a producir al embrión en un futuro, rodeado de células del trofoblasto, como podemos ver acá en verde, y por debajo tenemos a unas células que sí son del macizo celular interno, pero que están, eh, ¿cómo les explico? Están en contacto con el líquido que hay acá abajo. Esas células se conocen como hipoblasto, o sea, es la parte baja del blasto. ¿Qué sucede? En un principio, estas células de acá abajo estaban acá pegaditas a las células amarillas, solo que entre las células se empieza a generar líquido. Este líquido empieza a desplazar las células que estaban acá hacia el borde. Entonces es como si fuera una bolsita llena de agua, por eso se llama blastocisto, porque cisto viene de quiste y un quiste es una bolsa llena de agua. Entonces, este líquido empuja al macizo celular interno contra un polo y llena de líquido el resto. El polo que contiene al hipoblasto, al macizo celular interno y al trofoblasto se conoce como polo embrionario, por donde se debe implantar nuestro blastocisto. El polo que no tiene macizo celular interno, sino que solo tiene trofoblasto, se conoce como anembrionario o vegetativo. Este embrionario también se conoce como germinativo. Entonces tenemos el macizo celular interno, el hipoblasto y el blastocele, que es la cavidad llena de líquido. El trofoblasto son las blastómeras más aplanadas y que se dividen con mayor rapidez. El polo embrionario es las blastómeras trofoblásticas, el macizo celular interno y el hipoblasto. Y el polo vegetativo solo es el que tiene las blastómeras trofoblásticas, o solo tiene trofoblasto. Esto ya les expliqué y ahora tengo que volver a la primera diapositiva. Qué importante, los dos eventos de primera semana importantes son la segmentación o el clivaje, que es esta división, primero sincrónica y después asincrónica, y el traslado, que es el movimiento del embrión, que no es embrión, sino que es blastocisto, desde la trompa de falopio hacia el útero para que se pueda implantar. La nutrición en este momento es mucotrófica. Es decir, se alimenta del moco que secretan las glándulas de las trompas de falopio. Bien, algo importante que no se lo van a preguntar,
pero a mí me parece interesante, es que hay una teoría que dice que durante este traslado tubario, en realidad hay dos teorías, pero las dos se sitúan en el traslado tubario, que estas células son, vuelvo, en el traslado tubario es donde se produce la inducción de las células para una diferenciación futura. Explico. ¿Cómo nosotros hacemos que estas 16, 32, 64 células, que son células madres indiferenciadas, sepan cada una que después tiene que ser un osteocito, un condrocito, un glóbulo rojo, una neurona? ¿Cómo hacemos? Induciendo para que se diferencie, para que esta sea diferente de esta. Se dice, ambas teorías, que en este traslado de la trompa al útero se produce esa diferenciación, en el que ya estas células son inducidas, y ahí es donde están las dos teorías. Una es que por la trompa hay sustancias, entonces las que están más en la superficie van a ser un tipo de célula, las que están en el centro van a ser otro tipo de célula, y otra que dice que la verdad se da por una recombinación interna, más que nada, o una inducción propia del blastocisto y no tiene nada que ver la trompa, de que algunas células ya se inducen para hacer una cosa y otras se inducen para hacer otras. Pero las dos coinciden en que esa inducción y ya diferenciación para saber que algunas van a ser tejido neural, otras muscular, otras y así sucesivamente, se da en este traslado, en esta primera semana durante la trompa. Bien, primera semana, terminamos. Ahora voy a cerrar el Zoom, voy a guardar la grabación y cuando volvemos hacemos segunda semana y tercera semana.